Vamos a dar comienzo en esta clase al tema concerniente a las diferentes técnicas anestésicas para lograr los bloqueos regionales de los nervios que intervienen en la inervación alveolo-dentaria. En esta clase vamos a hacer referencia concretamente a las ramas del nervio maxilar superior, concretamente a la anestesia regional a los troncos nerviosos que se desprenden del nervio maxilar superior, que conforman el asa nerviosa externa e interna y que brindan la inervación sensitiva a las estructuras alveolo-dentarias. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la inervación de las estructuras alveolo-dentarias del maxilar superior tienen fundamentalmente una relación muy particular con una distribución de las diferentes fibras que se desprenden de estas ramas, que a veces conforman una intrincada trama que un profesional debe conocer perfectamente para lograr un bloqueo completo de la sensibilidad según las circunstancias, según la intervención quirúrgica que le toque desarrollar. También debemos recordar algo que ya vimos en la clase pasada, y es que para hablar de anestesia regional, estamos hablando de un procedimiento a través del cual vamos a poner en contacto la solución anestésica con diferentes ramas nerviosas, bloqueando de esta manera la sensibilidad en todo su territorio de inervación. Vamos a comenzar entonces a hablar de la anestesia regional a los nervios dentarios posteriores, que como ustedes bien saben, conjuntamente con el nervio dentario anterior y los nervios dentarios medios, que son inconstantes, forman el asa nerviosa externa. Estos nervios, y vamos a hacer, antes de hablar del procedimiento anestésico, un ligero repaso de lo que tiene que ver con su distribución anatómica. Sabemos que estos nervios se desprenden del nervio infraorbitario en la fosa pterigomaxilar antes que el mismo ingrese en el conducto suborbitario. Van a penetrar por estas pequeñas foraminas que están labradas en la tuberosidad del maxilar superior y emiten, aquí podemos observar, periodontales y óseos correspondientes a los tres molares superiores, también a la encía vestibular correspondiente a los mismos, y también fibras antrales que están destinadas al piso del seno maxilar. Acá debemos hacer la salvedad de que, si bien es cierto, los nervios dentarios anteriores ofrecen este territorio de inervación, los nervios dentarios medios, que son inconstantes, muchas veces pueden no estar presentes, y entonces los nervios dentarios posteriores también brindan esta misma inervación sensitiva a ambos premolares. Acá podemos observar, en primer lugar, la fosa pterigomaxilar, que decíamos en la clase pasada es la región del nervio maxilar superior, que como podemos observar, se desprende del interior del cráneo y emerge por el agujero redondo mayor. Aquí vemos precisamente ese nervio maxilar superior que luego, con el nombre de nervio suborbitario, penetra en el interior del conducto infraorbitario. Vemos el ganglio de Meckel o ganglio efenopalatino, que es el ganglio satélite del nervio maxilar superior, y los nervios dentarios posteriores penetrando por estas foraminas que decíamos recién se encuentran, cribando completamente la tuberosidad del maxilar superior. Acá lo vemos en un preparado anatómico. Me interesa que ustedes vean esto que nosotros hemos demarcado en el mismo. La fosa pterigomaxilar, acá ven su pared anterior constituida por la tuberosidad del maxilar. Acá vemos su pared posterior, que corresponde a la pared posterior de las apófisis pterigoides, la lámina vertical del hueso palatino, pero a mí me interesa que en esta ocasión vean estas foraminas en la tuberosidad. Aquí penetran los nervios dentarios posteriores antes de que el nervio maxilar superior penetre en el agujero, perdón, por el conducto infraorbitario, y de esta manera brinda la inervación sensitiva de los tres molares
y a veces también de los dos premolares. Pero clínicamente nosotros solamente podemos observar esto. Nosotros no vamos a ver la tuberosidad, tampoco vamos a ver los nervios, tampoco vamos a ver la fosa pterigomaxilar, pero lo que sí podemos observar clínicamente es, por un lado, esta cresta infracigomática, que no es más que el borde inferior de la apófisis piramidal del maxilar superior, un importante contrafuerte óseo, ya lo habíamos mencionado en la clase inicial de estas clases de anestesia. Vemos también el fondo de surco vestibular y vemos el segundo molar. Algunos autores dicen el último molar erupcionado, es lo que uno tiene que considerar como reparos anatómicos. Esto nos va a permitir llevar adelante un procedimiento anestésico que va a estar destinado a la infiltración de solución anestésica para bloquear la sensibilidad emitida por estos filetes nerviosos y de esa manera insensibilizar los 3 molares superiores. Vamos a tener que utilizar una jeringa tipo Luer cargada con 3 centímetros cúbicos de solución anestésica. En general la técnica original habla de 2 centímetros cúbicos, pero nosotros vamos a aspirar el contenido de 2 cartuchos de solución anestésica y sabemos que cada cartucho tiene aproximadamente 1,5 centímetros, 1 centímetro cúbico y medio, y por lo tanto con 2 cartuchos de solución anestésica nosotros vamos a aspirar su contenido. Esta es la manera en que debe tomarse una jeringa Luer con una aguja 47, como si fuese una lapicera, para llevar adelante los diferentes movimientos que componen el procedimiento anestésico. Entonces, en primer término, y luego del aislamiento, el secado, la topicación, vamos a descubrir el fondo de surco vestibular en la zona posterior del maxilar. Vamos a tomar la jeringa Luer con esta aguja 47, con la cual, y con la boca ligeramente entreabierta, vamos a traccionar la comisura labial. Este es el eje jeringa-aguja, que va a ir dirigido en primera instancia desde afuera hacia adentro, y la punción se va a efectuar a 1 centímetro aproximadamente del fondo de surco vestibular, no en el mismo fondo de surco vestibular, y de esta manera se punciona la mucosa del carrillo hasta que el bisel de la aguja contacta con la tabla ósea vestibular. Es así como en este momento se va a llevar adelante un cambio de dirección y la aguja se va a dirigir siguiendo esa tabla externa en contacto permanente con la misma, llevando una dirección ya no solamente de afuera hacia adentro, sino también de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, hasta que, profundizando aproximadamente 2 centímetros, vamos a llegar a las proximidades de la tuberosidad del maxilar. Esa tuberosidad es el sitio de abordaje anestésico de los nervios dentarios posteriores. Entonces aquí vamos a realizar la maniobra de aspiración. Vamos a constatar que no entre sangre a la jeringa. Tengamos en cuenta que si nosotros tenemos sangre en el interior de la jeringa, tenemos que desechar todo completamente, absolutamente todo, y realizar nuevamente el mismo procedimiento desde su primera etapa. Si nosotros observamos que no ingresa sangre a la jeringa, es decir, que no estamos en el interior de un vaso, descargamos lentamente la solución anestésica y con esto vamos a lograr la insensibilización de la pulpa dentaria, del periodonto, del hueso alveolar, correspondiente a los 3 molares superiores, y también de la encía vestibular correspondiente. Acá lo vamos a ver en este esquema para que ustedes puedan apreciar con detenimiento la dirección que lleva el eje jeringa-aguja. En esta vista frontal vemos que va desde afuera hacia adentro, funcionando la mucosa del carrillo hasta contactar con la tabla vestibular, y en esta vista lateral vemos cómo lleva esa dirección desde abajo hacia arriba, desde adelante hacia atrás, en busca de la tuberosidad del maxilar, siguiendo en todo momento el contacto con la tabla ósea vestibular hasta llegar a las proximidades de donde penetran esos nervios dentarios posteriores en la tuberosidad y donde descargamos la solución anestésica. Es un método anestésico muy útil cuando uno quiere realizar un procedimiento quirúrgico en el cual tiene que involucrar a esta zona de trabajo, y nos evitamos, por supuesto, la posibilidad de tener que realizar
diversas anestesias infiltrativas terminales. Esta anestesia nos brinda síntomas muy concretos, la insensibilidad a la palpación en la encía vestibular, el paciente manifiesta subjetivamente adormecimiento en la mucosa correspondiente al carrillo de ese lado. Nosotros lo constatamos fehacientemente haciendo esa palpación en la encía vestibular y rara vez podemos llegar a tener alguna complicación importante, algún accidente que tiene que ver sobre todo con dirigir la aguja en un sentido erróneo, no seguir la dirección que nos ofrece como reparo importante la tabla ósea vestibular y realizar la punción demasiado hacia afuera. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a depositar el líquido accidentalmente en la bola adiposa de Bichat, que es una zona de tejido muy laxo. En este sector, vean ustedes la asimetría facial correspondiente y que esto indudablemente alarma al paciente. Es una molestia muy significativa que dura varias horas y a veces más, a veces algún par de días, hasta que desaparece completamente. Con respecto a los nervios dentarios medios, decíamos recién que son filetes inconstantes que se desprenden de existir del nervio suborbitario para luego emitir ramos óseos periodontales pulpares y para la gíngiva vestibular correspondiente a primero y segundo premolar superior y en algunas ocasiones, y esto hay que tenerlo muy presente, a la raíz mesiovestibular del primer molar. ¿Esto qué significa desde el punto de vista clínico? Que en muchas ocasiones, a pesar de haber realizado una técnica correcta para anestesiar los nervios dentarios posteriores, persiste la sensibilidad a nivel del primer molar. Entonces, hay que realizar una anestesia infiltrativa supraperióstica por mesial del primer molar y bloquear de esta manera los nervios dentarios medios, que son los responsables de la persistencia de esta sensibilidad, es decir, de hacer el cierre del circuito anestésico correspondiente. Vamos a hablar ahora de la anestesia del nervio suborbitario aproximadamente de 3 a 5 milímetros antes de que el mismo haga su emergencia por el agujero del mismo nombre. Este nervio, al cual estamos haciendo referencia, transcurre por la pared anterior del seno maxilar, formando en su trayecto un plexo que está destinado a la inervación sensitiva de los incisivos central, lateral y el canino superior, es decir, a la pulpa, al periodonto, al hueso alveolar y también a la encía vestibular correspondiente. Ese agujero infraorbitario por el cual emerge directamente el nervio infraorbitario, que da diferentes ramos terminales, un ramillete de fibras, que a nosotros desde el punto de vista anestésico no nos interesa demasiado, pero sí nos interesa conocer muy bien la ubicación de este agujero infraorbitario, porque así como dijimos que la tuberosidad del maxilar es el sitio de abordaje anestésico de los nervios dentarios posteriores, el agujero infraorbitario es el sitio de abordaje anestésico del nervio dentario anterior. Acá vemos en este preparado anatómico el agujero infraorbitario precisamente. El mismo está ubicado aproximadamente, topográficamente, a unos 6 milímetros del reborde infraorbitario, y si nosotros imaginariamente dividiéramos la órbita en 3/3, nos vamos a encontrar con que está ubicado en la unión del tercio interno con el tercio medio. Esto nosotros no lo podemos observar clínicamente, pero tenemos que tener en mente esta figura, si se quiere, porque en primer lugar, para realizar el procedimiento anestésico, lo primero que vamos a tener que hacer es ubicar externamente la posición de ese agujero infraorbitario, que es el sitio de abordaje anestésico de este nervio. En este cráneo vamos a observar que desde el punto de vista anatómico existe una concordancia anatómica entre el agujero supraorbitario, el agujero infraorbitario y el agujero mentoniano. Y esto fue tenido en cuenta durante muchos años para la realización del abordaje anestésico por técnicas que en la actualidad este procedimiento descrito por Rajhausen hace muchos años, un autor chileno, que tiene en cuenta otros reparos anatómicos. El primero de ellos es un reparo palpable, es la sutura frontomalar. El segundo reparo anatómico es un reparo visible, es el espacio interincisivo entre el incisivo central y el incisivo lateral. Entonces dice Rajhausen que trazando una línea imaginaria que una ambos reparos anatómicos,
nos vamos a encontrar con el agujero infraorbitario exactamente a la mitad de trayecto entre uno y otro. Esto lo vamos a tener que tener en cuenta para realizar el procedimiento anestesiológico, como enseguida lo vamos a ver. Ahora les muestro esta figura en la cual vemos con mayor detalle el primer reparo anatómico palpable, la sutura frontomalar, el espacio interincisivo entre los incisivos central y lateral, y una línea imaginaria que uniendo ambos a mitad de camino cruza por encima del agujero infraorbital. Desde el punto de vista entonces técnico, para realizar la técnica de Rajausen, lo primero es efectuar la palpación correspondiente del agujero infraorbitario que no podemos ver, pero que sabiendo que se encuentra aproximadamente la unión del tercio medio con el tercio interno de la órbita y a 6 milímetros del reborde infraorbitario, vamos a efectuar una palpación externa con el dedo medio, como ustedes lo están viendo en esta fotografía, palpando los tegumentos que lo cubren, y vamos a palpar una ligera depresión donde el paciente experimenta un ligero síntoma doloroso, y entonces esto nos habla a las claras de que estamos sobre el agujero infraorbitario. En ese momento este dedo medio que palpa no se mueve más de ese sector, y el dedo pulgar y el dedo índice del operador levantan el labio superior descubriendo el fondo de surco. Vamos a utilizar el mismo instrumental que utilizamos y de la misma forma y con la misma cantidad de anestesia que en el procedimiento anterior, y vamos a efectuar la punción anestésica aproximadamente a la altura del incisivo lateral, algunos autores dicen a la altura del canino, aproximadamente a 5 milímetros del fondo de surco, directamente sobre la mucosa del labio. Acá podemos observar la dirección del eje jeringa-aguja, inclinado de afuera hacia adentro, y cómo la dirección coincide con esa línea imaginaria dirigida desde el espacio interincisivo entre el incisivo central y lateral y la sutura frontomalar que es palpable. ¿Para qué realizamos la punción de esta manera y no en el fondo de surco mismo? Para no chocar en el trayecto con ese otro contrafuerte óseo importante que es la eminencia canina. Entonces, profundizando de esta manera aproximadamente 2 centímetros cúbicos, perdón, 2 centímetros, vamos a descargar los 2 o 3 centímetros cúbicos de solución anestésica previa aspiración cuando ya estamos en las proximidades del agujero infraorbitario, y esto lo palpa inmediatamente el dedo que se encuentra, el dedo medio que se encuentra palpando esa depresión sobre los tegumentos faciales. En este momento descargamos la solución anestésica con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Si bien es cierto, la técnica original habla de penetrar en el interior del agujero infraorbitario porque la dirección del agujero está dirigida exactamente en el sentido opuesto al que lleva el eje jeringa-aguja. Se dice que es como si el agujero llamara a la aguja, pero en la práctica nosotros nos conformamos con llegar a las proximidades y luego por acción del masaje llevar adelante la difusión del anestésico hacia el interior del mismo en busca del nervio dentario anterior. Este es un accidente que puede llegar a ocurrir si no se tienen los debidos recaudos. Es decir, lacerar accidentalmente con el bisel de la aguja algunos de los vasos sanguíneos colindantes. Tengamos en cuenta que el nervio dentario anterior se desprende del nervio suborbitario a 5 milímetros, de 3 a 5 milímetros antes, pero conjuntamente con una pequeña vena y con una pequeña arteria, es decir, es un paquete vasculonervioso. Y la laceración de ese paquete vasculonervioso puede llegar a ocasionar este hematoma subpalpebral que dura varios días, que a veces es alarmante. Con esto nosotros conseguimos la insensibilización del incisivo central, lateral, canino superior, que en la práctica puede verse frustrada a nivel de la línea media, porque existe muchas veces anastomosis con el nervio homólogo del lado opuesto, y esto nos obliga a realizar una anestesia infiltrativa terminal supraperióstica a nivel del fondo de surco, a nivel del incisivo central del lado opuesto, para efectuar el cierre del circuito correspondiente. Vamos a analizar ahora los procedimientos regionales a los nervios que conforman el asa nerviosa interna, y vamos a iniciar con el nervio palatino anterior, que ustedes saben emerge por el agujero palatino anterior, palatino posterior, conjuntamente con los nervios palatinos medios y posteriores que no forman parte de la inervación alveolo-dentaria. Este nervio
desciende desde la fosa pterigomaxilar, es rama del nervio maxilar superior también, por el conducto palatino posterior, conjuntamente con la arteria palatina descendente, para luego emerger hacia la bóveda palatina por el agujero homónimo, que es este, y se distribuye por la fibromucosa palatina correspondiente a premolares y molares, brindándole la inervación sensitiva. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ese agujero palatino posterior, que acá vemos los agujeros de ambos lados, a nivel de la bóveda palatina, y que son la palatino posterior, van a representar el sitio de abordaje anestésico de este nervio, porque allí vamos a llevar adelante el procedimiento anestésico. Vamos a utilizar ya no la jeringa tipo Luer, sino la jeringa Carpule convencional con una aguja corta y un cartucho de solución anestésica. Es decir, vamos a emplear 1 centímetro, 1,5 centímetros aproximadamente de solución anestésica. Pero para considerar los reparos anatómicos, tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos obviamente ver el agujero correspondiente, el agujero palatino posterior, pero sí podemos identificar, como lo hemos graficado aquí, una depresión ubicada sobre el mismo, que está ubicada aproximadamente a nivel de la raíz palatina del último molar erupcionado, en este caso el tercer molar, y que se encuentra equidistante entre el rafe medio y el borde libre de la encía. Este es el reparo anatómico clínico que nosotros tenemos que considerar. Acá lo podemos ver clínicamente de un lado y del otro lado, esa depresión que se encuentra inmediatamente por encima del agujero palatino posterior y donde nosotros vamos a efectuar la punción correspondiente. Con la jeringa Carpule vamos a penetrar aproximadamente llevando esta dirección oblicua desde adentro hacia afuera, penetrando aproximadamente 1 centímetro en el interior del agujero palatino posterior. Con esto vamos a lograr la insensibilización del nervio palatino anterior, pero hay que tener en cuenta que si nosotros en lugar de utilizar una aguja corta utilizáramos una aguja de mayor longitud, entonces el final de ese conducto va a ser la fosa pterigomaxilar. Vale decir que si nosotros profundizamos demasiado por utilizar una aguja demasiado larga, vamos a lograr anestesiar ya no el nervio palatino anterior solamente, sino que ya vamos a realizar una anestesia troncular al nervio maxilar superior, que se realizaba hace muchos años, en la actualidad prácticamente ya no se utiliza, simplemente por atravesar ese conducto palatino posterior hasta su inicio a nivel de la fosa pterigomaxilar. Con esta técnica anestésica logramos la insensibilización de la fibromucosa palatina comprendida entre la cara distal del canino y la cara distal del tercer molar. Vamos a tener que tener en cuenta otro detalle no menos importante y que yo se los quiero remarcar. Aquí vemos el agujero palatino posterior, pero hay que considerar que el conducto correspondiente tiene esta conformación, es decir, tiene la forma, si uno quiere hacer una semblanza, una comparación, con un reloj de arena, con 2 pirámides que están unidas por sus vértices, cuya pared externa es bien compacta y cuya pared interna es muy papirácea. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que realizar la penetración en el interior de ese conducto, pero como ustedes están viendo aquí en el esquema, con el bisel dirigido hacia la pared externa del mismo. ¿Por qué? Porque esa pared interna que dijimos es papirácea, comunica del otro lado con las fosas nasales. Entonces, si llevamos el bisel hacia el otro lado, vamos a impregnar de solución anestésica esa pared interna y a través de esa porosidad vamos a anestesiar parte de la mucosa de las fosas nasales que a nosotros no nos interesa en lo más mínimo. Entonces, en resumidas cuentas, penetramos 1 centímetro nada más en el interior de ese conducto a través del agujero palatino posterior, siempre hacia afuera, es decir, hacia su pared externa, para no involucrar con la solución anestésica las fosas nasales. Acá vemos un caso clínico, vean la dirección que lleva el eje jeringa-aguja, vean la penetración, cómo hemos tomado como referencia esa fosita ubicada en forma equidistante entre el rafe medio y el borde libre de la encía del último molar erupcionado, la penetración de 1 centímetro en el interior del conducto,
palatino posterior y descargamos 1 centímetro aproximadamente cúbico de solución anestésica. Y por último vamos a abordar la anestesia regional al nervio esfenopalatino, que sabemos cruza hacia abajo y adelante desde el punto de vista anatómico el tabique nasal y luego emerge por el agujero palatino anterior, brindando la inervación sensitiva a la fibromucosa palatina que está comprendida de canino a canino, mejor dicho, de canino hacia la línea media, pero como entrecruza sus fibras en el mismo conducto con el nervio homólogo del lado opuesto, cuando nosotros hablamos de la insensibilización del mismo, indefectiblemente hacemos referencia a la insensibilización de la fibromucosa palatina ubicada entre ambos caninos, es decir, en todo el sector anterosuperior. Acá hay que tener en cuenta, desde el punto de vista anatómico, que el nervio esfenopalatino emerge por ese agujero palatino anterior, pero se encuentra recubierto totalmente por fuera por esta pequeña eminencia ubicada por detrás de los incisivos centrales que recibe el nombre de papila palatina. Es una estructura sumamente fibrosa, pero además es el reparo anatómico más importante que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para realizar el procedimiento anestésico. Aquí vemos el agujero palatino anterior por donde emerge el nervio esfenopalatino, conjuntamente con su homólogo del lado opuesto, y acá vemos clínicamente cómo está recubierto por esta papila palatina, que es una eminencia de tejido fibroso, muy fibroso, y que debemos nosotros tener en cuenta porque allí vamos a realizar la punción anestésica. Vamos a utilizar la misma jeringa Carpule que vimos anteriormente, con una aguja corta y un cartucho de solución anestésica. Vamos a profundizar aproximadamente 1 centímetro en el interior del conducto palatino anterior, pero tengan en cuenta, y acá estamos esquematizándolo, graficándolo muy bien y muy claro, que esa punción no se va a realizar en el centro mismo de la papila, sino en la base de la papila, ya sea a la derecha o a la izquierda, porque aquí es una zona de tejido muy fibroso y por lo tanto la punción se torna sumamente dolorosa. Puncionamos la base de la papila palatina, penetramos en el interior primero del agujero y luego del conducto palatino anterior y descargamos 1 centímetro cúbico de solución anestésica, con lo cual logramos la insensibilización de la fibromucosa palatina comprendida en el sector anterior de canino a canino. Aquí lo vemos en un caso clínico. Vean la dirección que lleva el eje jeringa-aguja, la punción en la base de la papila palatina, ubicada por detrás de los incisivos centrales, y cómo a medida que penetra el líquido anestésico, se va formando este campo blanco, producto de la isquemia, causada por el vasoconstrictor asociado a la anestesia. Muy bien, de esta manera hemos visto todo lo concerniente a la anestesia regional, a los nervios que componen el asa nerviosa externa y el asa nerviosa interna, y conocemos los métodos por los cuales se pueden llegar a insensibilizar y realizar los bloqueos regionales de los mismos. Son técnicas anestésicas muy útiles cuando se van a llevar adelante procedimientos quirúrgicos de mayor envergadura, como por ejemplo la enucleación de quistes, como por ejemplo la extracción de caninos retenidos, tema que vamos a tratar ya casi al finalizar el año lectivo, pero sobre todo nos posibilita el llevar adelante simplemente con un par de punciones la insensibilización completa de toda la estructura alveolo-dentaria del maxilar superior.